Gracias. Sí, sí, sí. 1, 2, 3, probando. Sonido, sonido. 1, 2, 3, gloria a Dios. 1, 2, sí, Jesús, Jesús. Sonido, sonido. Sonido, gloria a Dios. Sonido, sonido, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Muy buen día, estimados hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, a la casa de nuestro Padre, que una vez más nos recibe a todos con los brazos abiertos y nos tiene preparadas muchas bendiciones. Dispongámonos pues a abrir el corazón y participemos con fe y devoción en esta Santa Eucaristía, junto a nuestros hermanos que nos siguen a través de Eventos Católicos Radio y a quienes siguen la transmisión en directo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook Live TV Jesús Guatemala. Estamos en el 22º domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de hoy tienen un acentuado sabor a humildad. Ser humildes es ser realistas, es saber que somos obra de Dios y que necesitamos de Él. Con espíritu de humildad y de gratitud, celebremos esta Eucaristía. Estimados hermanos, que el Señor los bendiga abundantemente. Las intenciones de la misa del día de hoy. Acción de gracias por cumplir 40 años Hugo Rolando Ambrosio Reyes. Bendición y protección por la vida de Laura Mejía Macario. Por el eterno descanso de Josefina Álvarez, que estaría cumpliendo años. Por Dora Livia Velázquez Castillo, que hace 4 años falleció. Pedimos por la salud de David Hernández. Que el canto de entrada nos ayude a prepararnos lo mejor posible a esta Eucaristía. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo
gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Comencemos invocando el nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Comencemos, hermanos, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Pongámoslos sobre el altar, que sean quemados por el fuego del Espíritu Santo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Yo soy pobre barro de pecado. Límpiame, Señor, de mi maldad, Lávame de todos mis delitos. Dame, Señor, nuevo corazón. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Agradecidos por la misericordia de Dios, entonemos un himno de alabanza.
Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 piedad. Escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 piedad. Solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Oigamos lo que el Señor nos quiere decir a cada uno en su santa palabra. Hazte pequeño y alcanzarás el favor de Dios. El siguiente pasaje del libro del Eclesiástico nos enseña el valor de la humildad. La persona humilde está abierta a escuchar y a responder a Dios. Cuanto más seamos, más debemos humillarnos. Hermanos, este es un momento muy especial. Dios quiere hablar con nosotros. Abramos el corazón. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño, cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso, y solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a responder. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Ante el Señor su Dios gocen los justos, salten de alegría, entonen alabanzas a su nombre, en honor del Señor toquen la cítara. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa,
libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. El autor de la carta a los Hebreos nos contrasta las dos alianzas de Dios con los seres humanos. La primera alianza en el desierto era dura y exterior. La segunda, con Jesús como mediador, es una alianza de paz y de amor. Todos podemos y debemos acercarnos confiados a la misericordia y a la bondad de Dios. Continuamos, hermanos, atentos a la voz del Señor que nos sigue hablando. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. Estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el hogar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten a ocupar el último lugar, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado.
y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Una vez una jovencita muy pobre vino a la iglesia. Iba a celebrar sus 15 años, pero dijo que para que pudiera entrar tenían que hacer a un lado las bancas porque su vestido era muy grande. Yo le digo: mira, no vayas a gastar en esas cosas. Pero ahí vino con su enorme vestido y invitados, si acaso unas 7 personas había. Hermanos, esto representa la sociedad en que vivimos. Se buscan los primeros lugares, sobresalir sea como sea. Pero el problema es que cuando uno quiere ocupar el primer lugar, tiene que dar codazos para que otros se hagan a un lado, para ponerse hasta adelante. Y esa es la sociedad en que vivimos. Y eso fue lo que Jesús observó en su sociedad. Lo invitaron a él a un banquete y el gentío peleando por los primeros lugares. Y fue Jesús cuando dijo: mira, no estés buscando el primer lugar. Y después dijo: el que se ensalza a sí mismo se va a ser humillado, y el que se humilla va a ser enaltecido. Hermanos, ¿cuál es nuestra humildad ante Dios? Nosotros a veces entonamos un canto: Señor, yo no soy nada, yo del polvo nací. Parece que somos muy humildes. Pero si nos pasa: Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a doña fulana sí, a mí no? Y acabamos de decir que no somos nada, que somos puro polvo. Es como que el barro le estuviera reclamando al alfarero de por qué lo hizo cántaro y no una gran pila. ¿Quiénes somos nosotros para pedirle cuenta a Dios? Y muchas veces nos pasa eso. Y algo más. El fariseo de la parábola que contó Jesús, según él, fue al templo a alabar a Dios. Y comenzó: Señor, te doy gracias. ¡Qué bonito! ¿Pero por qué? Porque no soy como todos estos pecadores. Te doy gracias porque yo doy diezmo, yo ayuno, yo. Él fue al templo a alabarse él mismo, quedó muy complacido, pero Dios no quedó complacido. Él salió sin la bendición de Dios, porque él dijo: él no salió justificado. Es decir, no salió en buena relación con Dios. Él muy orondo, salió contento, Dios no quedó contento. Esa no fue oración, él se fue a alabar él mismo, y es posible que hasta podamos usar la oración para alabarnos a nosotros mismos. Un famoso escritor, Carl Lewis, escribió un libro interesante, Cartas del Diablo a su sobrino, en donde el diablo le manda cartas a su sobrino para enseñarle la técnica de hacer caer en la tentación a los hombres. Muy interesante. Y en una de esas cartas le dice: mira, procura que él se sienta muy humilde, porque ahí va a caer. O sea, cuando se sienta muy humilde es el pecado más grande de orgullo. La técnica del espíritu del mal. Podemos usar la oración para creer que alabamos a Dios y nos estamos alabando a nosotros mismos. Fue San Pedro el que dijo: Dios rechaza al soberbio y da su gracia al humilde.
Seguramente Pedro se estaba acordando en ese momento de la última cena, cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro dijo, yo no, tal vez alguno de ustedes, yo no. O sea, él con toda soberbia, yo no. Y fue el que más negó al Señor. El que se ensalza a sí mismo, dijo Pedro, ese va a ser humillado. Y el que se humilla va a ser enaltecido. ¿Qué méritos tenemos nosotros para alabarnos ante Dios, estimados hermanos? Si todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios, ¿cómo le vamos a reclamar a Él? ¿Qué méritos tenemos nosotros? Jesús dijo, Padre, te doy gracias, porque tú has revelado estas cosas a los humildes, a los sencillos. Y las has revelado, las has ocultado a los sabios y entendidos. Sabio y entendido aquí no quiere decir que sabe mucho, sino que se cree mucho. Cuando una persona se cree mucho, el Señor se le va a esconder, dice. Jesús mismo dice, yo me voy a esconder. A San Agustín le pasó que cuando él se acababa de convertir, como él era un intelectual de primera, conocía muy bien a los filósofos griegos, los pensadores romanos, él había leído de todo, él fue es pan comido para mí la Biblia, y dice, no pudo entrar. ¿Y qué pasó? No entendió, y dice él, me tuve que hacer como mío. Él entró como un intelectual, y Dios se le escondió. Y se tuvo que hacer como niño. Entonces llegó a ser uno de los grandes comentaristas de la Biblia. En la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo salió mal. Salió humillado, ni cuenta se dio, pero él salió con un pecado más de orgullo. En cambio, el publicano que no se atrevió a pasar adelante, porque él decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Ese salió bendecido, dice el Señor. Aquel se humilló y no se atrevía ni siquiera a pasar. Ese salió bendecido. Y eso es lo que le agrada al Señor. La mujer cananea era una pagana. Fue a pedirle al Señor por su hija que tenía un mal espíritu. Señor, mi hija tiene un mal espíritu, y el Señor seguía y ni caso le hacía. No era por mala voluntad, después lo vamos a entender. Y seguía, y ella seguía gritando. Y la gente le decía, Señor imprudente, cállese, no nos deja escuchar a Jesús. Y ella seguía gritando, humillada delante de todos. El Señor la llamó y dijo, mujer, tu hija ya está sanada. Sanó a su hija a distancia. Aquella mujer fue humillada. Hasta el Señor mismo le dijo, mire, el pan de los hijos no hay que darle a los perritos. Señor, pero los perritos recogen aunque sea las migajas. Mujer, qué grande es tu fe, tu hija ya está sanada. Ella fue humillada, pero con humillación ella clamó al Señor y fue escuchada inmediatamente. David, cuando pecó, él sí se fue hasta abajo de una vez. El Señor le mandó a un profeta para que lo desenmascarara, y entonces él con humildad sí pidió perdón, y él más tarde expresó su experiencia y dijo, un corazón humillado y contrito, tú no lo desprecias, porque él había visto que el Señor no lo había despreciado, el Señor lo había perdonado. Pero porque sinceramente él se había presentado no como rey, sino como un corazón humillado y contrito. Vean ustedes a Jesús. A él lo esperaban como el Mesías. La idea que todos tenían del Mesías era un gran general que iba a aparecer y iba a llevar al pueblo de Israel al culmen. Y resulta que ese Mesías va a aparecer en un establo, y como no tiene cunita José, lo va a poner en el pesebre, en un cajoncito. El Mesías, eso no sucedió por casualidad. El Señor quería dar un signo.
Y no escogió a dos nobles del pueblo, de la nación. Escogió a un carpintero del pueblo y a una aldeanita. Ellos fueron sus papás. Así apareció el Mesías. Y en la vida común eso fue. En una novela de Mark Twain, Príncipe Mendigo, se presenta el caso de un joven príncipe que quiere ver cómo se vive como pobre y cambia su vestidura con un amigo y cambian de papeles y comienza a explorar. Pero ese fue una especie de juego. Jesús no vino a jugar. Tuvo hambre en el desierto cuando hizo ayuno 40 días y el diablo le puso una tentación. Tú tienes poder, tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y te quitas el hambre. O sea, quería que jugara a ser hombre, pero Jesús no vino a jugar a ser hombre, Él se hizo hombre, con todo lo que eso implicaba, pasó hambre también. Sobre todo, estimados hermanos, un caso impresionante. Cuando están crucificando a Jesús, los directivos religiosos principales del pueblo judío lo retan. Si eres Dios como tú dices, bájate de la cruz y vamos a creer. Lo estaban retando. Jesús tenía todo el poder de bajarse, porque Él nunca dejó de ser Dios. Él podía bajarse, pero no se bajó, porque Él venía expresamente para morir en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que se pagara esa deuda que nadie podía pagar, y se quedó en la cruz. Y lo martirizaron en una forma horrenda, o sea, la humildad. Jesús en la última cena les dio el último gesto a los apóstoles. Estaban celebrando una cena de despedida en la casa de un rico que se la había prestado a Jesús para su última cena. Y ahí estaban los apóstoles. Y de pronto comienza a lavar los pies de cada uno. Y Pedro le dice, no, a mí no me vas a lavar los pies, porque solo los esclavos lavaban los pies. A mí no. Si no te dejas, no vas a tener parte conmigo en el reino. Y entonces Pedro se dejó. Pero fíjense, Jesús lavándoles los pies a los apóstoles. Y cuando terminó les dijo, miren, ustedes me llaman a mí Señor y Maestro, y lo soy. Miren lo que estoy haciendo para que ustedes hagan lo mismo. O sea, fue el último gesto que en su enseñanza Él les dio a los apóstoles en la última cena. Bájate de la... No se bajó. Y Él había lavado los pies a los apóstoles. O sea, es lo que el Señor nos enseña a nosotros. Y por eso Jesús tenía una predilección especial por los pobres. Él no andaba aparentando. Él buscaba a los pobres, por eso caía mal. Nunca un rabino, los rabinos eran los maestros de la escritura, especialistas en la escritura, en la Biblia decimos nosotros. Pues nunca uno de ellos iba a meter con un harapiento, con una persona de baja categoría, y Jesús comía con los pobres. Y por eso, como tomaban ahí alguna copa de vino, como se acostumbra ahí, pobres y no pobres toman vino en el Oriente y en Europa. Y dice, borracho y comilón, porque comía con los pobres, como no encontraban por dónde atacarlo, pero lo cierto que Jesús buscaba a los pobres. Por eso, al que lo invitó a la cena ese día, le dijo, mira que hay mucha gente de categoría. Cuando tú invites a alguien, invita a los pobres, a los cojos, los lisiados, ellos no te pueden devolver, ellos no te pueden pagar. Cuando invites, invítelos a ellos te pueden pagar, te van a volver a invitar. Ellos no te pueden invitar, a ellos invita. Entonces comenzó por eso el Señor. Y también Jesús decía, miren, lo que ustedes hagan a estos mis hermanos pequeños. Aquí no se trataba de estatura, sino de situación económica. Los pobres me lo hacen a mí. Lo que ustedes hagan a estos pobres, a mí me lo hacen.
Aquí en Latinoamérica, hace unos años, cuando se habló de opción por los pobres, es decir, a dar esta atención que Jesús, algunos lo tomaron como clases sociales y comenzaron, como quien dice, a infundir resentimiento al que tuviera más. Esa no fue la enseñanza de Jesús, resentimiento hacia nadie. Era otra cosa, atención de caridad. Opción por los pobres no quiere decir sembrar resentimiento al que tiene más que nosotros, de ninguna manera. Cuando en una familia un hijo tiene una deficiencia, los de la familia se centran en él para ayudarlo. Jesús ve a los necesitados como los que la familia deben atender de manera especial porque tienen muchas limitaciones. Y eso es lo que nos dice, y para eso es la humildad, eso es la verdadera humildad. Y eso es lo que Jesús hizo. Y a él lo criticaron tanto, ¿cómo iba a ser él? Pero él dijo después, todo lo que ustedes hagan a estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hacen. Y esa es la humildad que el Señor nos pide a todos, la humildad, servicio. Por eso, Jesús lavándole los pies, pero después, miren, ustedes me llaman a mí maestro, rabino, y lo soy, pero lo que yo hago con ustedes, háganlo ustedes también. O sea, les enseñó a lavar los pies, o sea, a servir al otro, pero no estaba sirviendo al Señor a personas de la nobleza, estaba sirviendo a varios de ellos que eran muy pobres pescadores, otros tenían otra situación, por ejemplo San Mateo. Entonces el Señor, eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Es muy impresionante lo que nuestro santo hermano Pedro les decía a sus hermanos de la congregación. Nosotros debemos ser como escobas a los pies de los demás. La escoba siempre está a los pies de los demás. Sí debemos ser nosotros. Decir esto en esta sociedad moderna es una blasfemia. Pero eso es lo que dice el Señor. Y el hermano Pedro lo captó y él lo hacía. Él lo hacía. Él siempre andaba con los más necesitados, sacrificándose por los más necesitados, recogiendo del suelo a los indígenas y a los negros que en ese tiempo eran totalmente desplazados de la sociedad. Para ellos no había hospital. Él los recogía y los llevaba a un ranchito que tenía, y de ahí después salió un hospital. Pero eso era lo que él hacía. Y es que él decía, debemos estar nosotros como la escoba a los pies de los demás para servirlos. En una oportunidad, un sacerdote quiso humillar al hermano Pedro y le dijo, mire, usted es un hipócrita, anda aparentando que es santo delante de los demás. Yo lo conozco bien. Y todos veían qué reacción iba a tomar el hermano Pedro. Y le dijo, Padre, le doy gracias, usted me ha dicho lo que yo soy. El que quedó humillado fue el otro, porque le salió espontáneo, era lo que él vivía. A San Juan Bosco, en cierta oportunidad, en reunión de sacerdotes, un sacerdote muy intelectual, de apellido Peirón, tenía fama entre los demás, gran escritor, y se levantó y dice, mira estos libritos de Don Bosco, y comenzó a criticarlo delante de todos. Y después se paró Don Bosco y le dijo, le agradezco mucho sus observaciones, me van a servir para seguir escribiendo en otra forma, y si algún otro tiene alguna observación, pues también. Quedaron admiradísimos aquel hombre, con esa humildad, pero es que eso le nacía. Él no estaba improvisando ahí. Ustedes habrán visto el cuadro de San Martín de Porres, un negrito con una escoba en la mano, vestido con un hábito de franciscano. En primer lugar, él no era sacerdote, pero no porque no pudiera estudiar, él había hecho estudios de medicina y tenía una atención a los pobres, no era médico, pero tenía nociones de medicina. Un día el papá de Martín de Porres era hijo de un noble español y de una mulata. Y
resulta que aquel noble, cuando vio que a su hijo en el convento lo habían puesto de portero, fue a reclamar: ¿cómo es eso? El hijo de un noble ahí de portero, todos lo veían. Y Martín le dice: no, a mí no me pusieron ellos, yo escogí ese lugar. Por eso ustedes oirán que a él le decían Fray Escoba, porque siempre lo veían con una escoba ahí a la entrada, muy humilde y negrito también, despreciado, marginado, hijo de una mulata que aquel noble no había reconocido como la esposa. Entonces, él, muy humillado, pero con la mayor naturalidad, él escogió ese puesto para servir a los demás. Y eso es lo que el Señor nos pide. Para ellos no son poses, sino es la vida de servicio a los demás. Y eso es lo que el Señor pide, y qué difícil es eso. Nosotros vivimos en una ciudad una sociedad que no nos enseña eso, nos enseña lo contrario. Y no te dejes. Y tienes que alcanzar eso. Y para alcanzar eso hay que repartir codazos, si no, no llegas ahí. Y tienes que hundir al otro, si no, tú no llegas ahí. Y eso es lo que la sociedad nos enseña a nosotros. Jesús decía: el que se ensalza, ese va a ser humillado. El que se humilla va a ser enaltecido. Serán humillados. Recuerden ustedes el caso de los de la Torre de Babel. Cuando llegaron a tener una situación pecuniaria muy alta y tenían inteligencia y dijeron: vamos a hacer una torre altísima, que todos se den cuenta de lo que somos nosotros. Y comenzaron a construir su torre para arriba, pero la Biblia da a entender que no tomaron en cuenta para nada a Dios. No les importó, tenían dinero, tenían inteligencia, y cuando se dieron cuenta comenzaron a pelear entre ellos mismos y se tuvieron que dividir. La torre quedó inconclusa. Babel significa confusión. Fue la torre donde se confundieron las lenguas, se apartaron, se dividieron, quedaron humillados. Una torre inconclusa, ellos pensaron un gran monumento y no pudieron terminarlo. Les faltó la bendición de Dios. El Salmo 127 dice: si el Señor nos construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Aquellos se mataron, no pudieron. Y eso me hace pensar a mí en las Torres Gemelas de Nueva York. Torres altísimas, ahí estaba el poder del mundo, ahí todo el mundo, lo máximo que hay, en un minuto se vinieron abajo. ¡Qué humillación para los grandes! Todo eso, el poder, en un minuto se vino abajo. El Señor nos dice: el que se ensalza será humillado, el que se humilla será enaltecido. A los santos los tenemos en alto en los altares, es que ellos fueron humildes. Ellos no andaban pregonando que eran santos ni nada, sino ellos servían a los demás. Su humildad sobre todo consistió en servir a los más necesitados. El fariseo quedó humillado delante de Dios. Dice la Biblia: ese no salió justificado, es decir, no salió con la bendición de Dios. El otro sí, aquel que se golpeó el pecho, dice: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecado. Yo no merezco ni pasar adelante. Y estaba convencido de eso. Delante del Señor fue enaltecido, fue bendecido, y en la Biblia lo recordamos. Hermanos, ¿quién no necesita una conversión en este campo de la humildad? Pero cuidado con lo que le aconsejaba el diablo a su sobrino, que se sienta muy feliz de ser humilde. Así lo hacemos caer. Sentirse gozoso de ser humilde, entonces quiere decir que era muy soberbio. Hermanos, qué difícil hablar de la humildad. Qué difícil buscar la humildad y las consecuencias de ser humilde. Porque en esencia, lo que el Señor nos está diciendo: miren, yo les lavé los pies a ustedes, vayan a lavárselos a los demás. A nosotros los sacerdotes del Jueves Santo nos toca lavar los pies de 12 representantes de la comunidad. Eso es fácil, pero es la realidad.
besar los pies, servir al más necesitado desinteresadamente. Como decía Jesús, si tú invitas a los que tienen dinero como tú, ellos te van a invitar también, ya te pagaron. Cuando invites a los ciegos, a los lisiados, ellos no te van a poder pagar, ahí sí tienen mérito. Y eso es lo que nos enseña el Señor, a ser humilde, y lo que decía tremendamente el hermano Pedro, que debemos ser como escobas para estar a los pies de los demás y servirlos. La sociedad moderna dice, pero ¿qué es? Una blasfemia contra la sociedad moderna. Pero para nosotros es el mandato del Señor. Todo lo que ustedes hagan a estos pequeños, a mí me lo hacen. Y la Virgen María, cuando le dijeron, tú vas a ser la madre del Mesías, pero solo por obra del Espíritu Santo. No entendió nada, vio que se le venían un montón de problemas encima con su novio José, con sus papás, con los del pueblo, y ella dijo, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Estimados hermanos, Jesús nos dice, yo les lavé los pies a ustedes, hagan ustedes lo mismo. Qué difícil hacer esto, solo se puede con la ayuda de Dios. Que así sea para todos nosotros. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Hermano, ¿cree usted en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí cree. Presentemos nuestras peticiones. Que sea signo de la misericordia y el amor de Dios a todos los hombres del nuevo milenio, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que anuncian el Evangelio en cualquier lugar, que sean ellos mismos buena noticia de salvación, consuelo y ayuda, roguemos al Señor. Por los que buscan la felicidad por caminos equivocados, que encuentren al Señor y Él los guíe con su amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que viven de apariencias, buscan los primeros puestos y el reconocimiento de los hombres, que descubran los valores esenciales y sean humildes de corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que son marginados a causa de su raza, condición social o religión, que sean respetados y acogidos con la dignidad que se merecen, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nosotros, que buscando al Señor le sirvamos en los que nadie tiene en cuenta, roguemos al Señor. Señor. Recibe, Señor, nuestras peticiones que el día de hoy te presentamos. De manera especial te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos limpies del orgullo que desde niños nos presiona para ocupar los primeros lugares a costa de cualquier cosa. Ayúdanos, Señor, a ver en los más necesitados tu retrato más exacto y recordar que tú nos dijiste, todo lo que hagan a estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hacen. Ayúdanos, Señor, a practicar esa humildad que nos cuesta tanto y que tú por medio de tu Espíritu Santo nos puedes ir proporcionando.
Gracias, Señor, que lavaste los pies a los apóstoles y nos dices que debemos lavarnos los pies unos a otros. Que así sea. Amén, amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con en su mesa de amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa de amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, caminas junto a mí, acoges mi vida y oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En el vino y pan su corazón. En el vino y pan su corazón. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Él es tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos le enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamando tu gloria, decimos: Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Todo tiene tu huella, Señor. Eres el Dios del amor.
todo tiene tu huella, Señor. Eres el Dios del amor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad
a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Pedimos por los difuntos, Dora Lidia, por Josefina. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de alegría, sintiéndonos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en el cielo. El pan, danos hoy nuestro pan. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Y no nos dejes caer en tentación. Y no nos dejes caer líbranos del mal, del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor. Como Juan Bautista les digo a ustedes, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que el día de hoy hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. Si escuchaste un ruido a tu alrededor, son ángeles llegando para recibir estas oraciones y llevarlas a Dios. Si tu corazón abres y empiezas a alabar, sigues orando y vas a notar los ángeles suben y te acercan a Dios. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta y ahora ella ríe y congrega, acaba el infierno y disipa el mal. Siente el viento de las alas ahora, confía hermano que ha llegado la hora, esta bendición se derramará. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Porque el propio Dios está aquí. Porque el propio Dios está aquí.
veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata solo entonces de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. El grupo La Familia les informa que está realizando un baratillo aquí en el patio contiguo al templo para que puedan asistir. La Academia Divina Providencia les invita a sus nuevos cursos básicos y avanzados de uñas acrílicas que se están impartiendo a partir del mes de septiembre. El grupo de preadolescentes EPRE los invita a su próximo retiro, el cual se llevará a cabo los días 7 y 8 de septiembre, en un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, para todos los jóvenes comprendidos en las edades de 11 a 13 años. La ofrenda incluye el almuerzo. Para mayor información, en la oficina parroquial. Afuera del templo estarán vendiendo boletos para la rifa Ayúdanos a Evangelizar a beneficio de Radio Renacer de Chimaltenango. El primer premio es un carro Mazda. El comedor Mamá Margarita está realizando su venta de comida en el patio contiguo al templo a beneficio de los niños del comedor. Finalmente, el Ministerio TV Jesús de Renovación Carismática Católica agradece sus ofrendas para continuar con la misión evangelizadora por televisión. Al finalizar la Santa Eucaristía, estarán los hermanos en el atrio de la iglesia recibiendo sus ofrendas y extendiendo los recibos correspondientes. Que Dios les bendiga. Bueno. Tal vez se extrañan de que no cantamos el Padre Nuestro que durante tantos años entonábamos en la misa, porque tiene derechos adquiridos y como esta misa se transmite en directo por YouTube, entonces no lo podemos hacer, por eso estamos poniendo otro Padre Nuestro que por cierto también es muy bonito. El día de hoy tenemos una noticia muy fabulosa para Guatemala. No nos han nombrado todavía al arzobispo para que no se vayan a equivocar, pero nombraron cardenal a Monseñor Álvaro Ramasí.
Es un honor para Guatemala pues tener nuevamente otro cardenal, el tercer cardenal que nombra la Iglesia para Guatemala. Le damos gracias a Dios por ese honor que nos ha concedido el Papa a los de Guatemala. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de